todos, en este video vamos a ver un repaso de lo que son los bosquejos gráficos de funciones y vamos a iniciar con la gráfica de rectas. Cuando se les pida graficar funciones como y igual 2, y igual menos 3, y igual 4, y igual 0, este tipo de funciones que le conocemos como funciones constantes, su gráfica corresponde a una recta que pasa por 2. Suponiendo que este 1, este 2, es una recta que pasa por 2. Si queremos graficar ahora esta función y igual menos 3, simplemente va a ser una recta que pasa por y igual menos 3. De igual forma, y igual 4, 1, 2, 3, 4, una recta que pasa por y igual 4 y es paralela al eje X. Y igual 0, así como hemos venido graficando este 2, este 1. Si quisiéramos graficar y igual 2, va a ser una recta como esta. Y igual 1 sería esto. ¿Quién va a ser y igual 0? Si ustedes se fijan, y igual 0 es una recta que coincide con el eje X. Así que nos pueden decir graficar y igual 0 o el eje X. De igual forma, otro tipo de rectas que podemos considerar es si nos piden graficar x igual 3, x igual menos 2, x igual menos 1 y x igual 0. De igual forma, x igual 3 van a ser rectas, pero ahora rectas que cortan al eje X y que son paralelas al eje Y. Esto es X, esto es Y, esto es X, esto es Y. Entonces X igual menos 2, ese es el punto menos 2. Si nos piden graficar X igual menos 2, es una recta que pasa por X igual menos 2. De igual forma, X menos 1, ubicamos el valor X menos 1 y va a ser una recta que corta en X menos 1. ¿Quién va a ser X igual 0 entonces? Solo para ejemplificar, ¿quién sería X igual 3? X igual 3 sería una recta que corta aquí. Bueno, aquí estamos fallando un poquito. X igual 2 sería una recta que corta aquí. ¿Quién va a ser X igual 1? Una recta que pasa por aquí. Vamos a considerar que estos son los puntos. ¿Quién va a ser X igual 0? Si ustedes se fijan, X igual 0 va a coincidir con el eje Y. Que nos pidan graficar X igual 0 es también como decir graficar el eje Y. Ahora, hemos graficado rectas que son paralelas a los ejes, pero podemos tener rectas que tengan esta forma, mx más b. Esto es una función lineal, donde m tiene que ser diferente de 0. Diferente de 0 porque si m es 0, obviamente desaparece la variable y ya deja de ser una función lineal. ¿Cuál es la técnica para graficar funciones como esta? Ejemplos de funciones pueden ser esta función. Lo importante es que lleve x y que sea de grado 1. Estas son funciones. Todas las gráficas de estas funciones y de esta forma que estamos señalando corresponden a rectas. Rectas. Si quisiéramos graficar la recta 3 menos x, lo que vamos a hacer, la técnica para graficar funciones lineales de esta forma, ya sea en cualquiera de estos ejemplos, pues la técnica va a ser evaluemos dos puntos, 0 y 1. Para mi función 3 menos x, si x vale 0, y va a valer 3. Si x vale 1, y va a valer 2. Estamos sustituyendo en la función. Si x vale 0,
3 menos 0, 3. Y cuando x vale 1, 3 menos 1, 2. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar estos puntos. El punto 0, 3, 0 para x, 3 para y. 1, 2, 3. Este es el punto 0, 3. Y vamos a ubicar el punto 1, 2. 1 para x, 2 para y. ¿Qué sería este punto? 1, 2. Y con esos puntos va a ser suficiente para que tracemos una recta, ¿verdad? Y que una esos dos puntos. Esa va a ser la técnica. Suponiendo que nos piden graficar x más 4. Ya sabemos que su gráfica corresponde a una recta por ser una función lineal. Les decía que la técnica es evaluar en x dos puntos. Suficiente con eso, graficamos los puntos y los unimos. Cuando x vale 0, en mi función que x más 4 ya vale 4. Y cuando vale 1, va a valer 5. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar el punto 0, 4. 0 para x, 4 para y. Este es el punto 0, 4. Y ubicamos el punto 1, 5. 1 para x y 5 para y. Que sería este punto que tenemos aquí, 1,5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a graficar una recta que una esos dos puntos. Bueno, esa es la idea. Y esta es la técnica para graficar funciones lineales. Ahora, ¿qué otro tipo de rectas podríamos considerar? En caso de que me dicen que grafiquemos x, pero me dicen que ya sabemos que es una recta y ya sabemos que lo que vamos a hacer es evaluar dos puntos. Pero si me dicen que la quieren en un dominio determinado, por ejemplo me dicen grafiquemos y igual a x en el dominio de 0 a 3. Los valores que podemos utilizar para representar esta gráfica son esos del dominio, los extremos, el 0 y el 3. Si nos pidieran graficar x más 1 en el intervalo de 1 a 3, vamos a ocupar esos extremos. Entonces, cuando x vale 0, para esta función, pues y vale 0. Cuando x vale 3, y vale 3. Ubicamos esos puntos. Aquí tenemos el punto 0, 0. Y luego ubicamos el punto 3, 3. 3 para x. 3 para y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A unir estos dos puntos. En este caso, como la gráfica nos las pidieron en un intervalo de 0 a 3, la gráfica únicamente va a ser la recta que inicia en ese punto y finaliza en este punto, porque ese es en el intervalo de 0 a 3 en que nos piden la gráfica. Es decir, no la seguimos proyectando para acá, ni la seguimos proyectando para acá, dado que me dijeron que querían la gráfica únicamente en el intervalo de 0 a 3. Con este ejemplo que tenemos aquí la recta y igual x más 1, cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale 3, y vale 4. Ubicamos esos puntos, 1 para x, 2 para y. Este es el punto 1,2. Y luego vamos a ubicar el punto 3 para x, 4 para y. Ahí tenemos 3 para x, 4 para y. ¿Cuál va a ser la gráfica? Como la gráfica nos las piden en el dominio de 1 a 3, que fueron los extremos y los valores que ocupamos, la gráfica únicamente va a ser esta parte. Nada más. Ahora vamos a aprender a graficar las parábolas. Que las parábolas vienen de funciones que son cuadráticas.
podemos considerarla de esta forma: ax cuadrado más bx más c. Todas las funciones que sean cuadráticas como las que estamos viendo ahorita, pueden ser esta, 2 menos x cuadrado, etcétera. Todas estas, su gráfica corresponden a parábolas que o se abren hacia arriba o se abren hacia abajo. ¿Qué nos va a decir cuándo se abre hacia arriba o cuándo se abre hacia abajo? El signo que acompaña al x cuadrado. Por ejemplo, estas parábolas se abren hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, sin importar que lleve un número, lo importante es el signo. Esta parábola se abre hacia abajo por el signo que está acompañando al x cuadrado. En la parte de abajo podemos ver que también las parábolas que se abren hacia abajo o hacia arriba es cuando tenemos la y que sea cuadrado. Por ejemplo, entonces, cuando la función es cuadrática con respecto a x, son parábolas que se abren hacia arriba o hacia abajo. Pero si hablamos de una función, de una ecuación cuadrática, donde la y es la que tiene el cuadrado, pues ahí es donde decimos se abre hacia la derecha o se abre hacia la izquierda. En el curso vamos a estar por lo general ocupando las funciones cuadráticas, en donde x es el cuadrado. Ya sabemos que son parábolas que se abren hacia arriba o se abren hacia abajo. Vamos a hacer algunos ejemplos. Ahora, podríamos agrupar este tipo de parábolas que conocemos, son funciones cuadráticas. Ya sabemos que una función cuadrática y sus gráficas corresponden a parábolas que se abren hacia arriba o se abren hacia abajo. Entonces vamos a agruparla. Ustedes han conocido o han visto este tipo de parábolas. Todas este tipo de parábolas o de que estén así, una ecuación, si se fijan, solo está la variable al cuadrado, que es la más importante y es con la que yo digo es una función cuadrática y que además yo sé que es una parábola. Pero si solo está el x cuadrado, no tiene sumado nada, ni más x, ni más un número, son parábolas que se abren siempre a partir del origen. Todas estas parábolas que escribimos ahí, su gráfica o su bosquejo gráfico, ahora vamos a hacer pequeños bosquejos, es decir, aproximaciones. No es la gráfica como tal, sino que son pequeños bosquejos, como bocetos, como hablar de un boceto. Todas estas parten del origen, todas. Siempre que ustedes vean la ecuación cuadrática, únicamente la variable al cuadrado, sin que tenga nada sumado, siempre se abre a partir del origen. Entonces, y ya habíamos dicho que el signo me dice que si se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Esta primera se abre hacia arriba y a partir del origen. En el segundo ejemplo se abre hacia abajo a partir del origen. Aquí también se abre hacia arriba y a partir del origen. Estamos haciendo bosquejo gráfico. El 2, si se preguntan, y ese 2 que tenemos ahí, el coeficiente, aquí tenemos un coeficiente, aquí tenemos un coeficiente. Esto únicamente indica qué tan abierta o qué tan cerrada es la parábola. Como estamos hablando de bosquejo gráfico, pues casi no le vamos a tomar mucho detalle a esto, sino que esta, una parábola que se abre hacia abajo a partir de 0. Normalmente el coeficiente es, si está multiplicado por 2, 3, es una parábola que es más cerrada. Y si es multiplicado, el coeficiente que tenemos es una fracción, es una parábola más abierta. Ahora, ¿qué pasa si tenemos ecuaciones como esta?
Vean qué particularidad hay. En las anteriores solo existía el x cuadrado. Ahora tenemos un número. Un número. Bueno, una forma de escribirla. La diferencia es que si ahora ustedes ven, ya identifican que es una función cuadrática por el grado de la variable y está sumado a un número, la parábola se va a abrir a partir de ese número. Ya sabemos que esta parábola, por ejemplo, se abre hacia arriba porque es positiva el x cuadrado. Se abre hacia arriba, pero se abre hacia arriba a partir de 1. De 1 para allá. Esta parábola que tenemos es una parábola que se abre hacia arriba por el signo del x cuadrado, pero se abre hacia arriba a partir de y igual menos 3. En el tercer ejemplo es una parábola que se abre hacia abajo por el signo que acompaña al x cuadrado, se abre hacia abajo, pero a partir de 3. En el último ejemplo, una parábola que se abre hacia arriba a partir de 2. Estamos haciendo pequeños bosquejos de gráficas. Ahora, ¿qué pasa con funciones que tengan esta forma? Donde tenemos, vamos a poner este ejemplo. Existe la x y un número. Otro ejemplo que podemos considerar es este. Cuando ya tengamos ecuaciones cuadráticas que no solo está la x cuadrado o no solo está el x cuadrado sumado con un número, sino que ya va la variable x. Lo importante para los bosquejos ha sido saber a partir de dónde se abre. Ya sabemos que el signo es que indica si se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Esta parábola sabemos que se abre hacia arriba. Esta parábola también ya sabemos que se abre hacia arriba por el signo que acompaña el x cuadrado. Lo importante es identificar a partir de dónde. En este tipo de ecuaciones es necesario aplicar una fórmula para encontrar el vértice. Y lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula. Menos b entre 2a. Y luego vamos a sustituir en la función este resultado. Eso nos está diciendo esta parte. Vamos a ir a encontrar menos b entre 2a y luego ese resultado lo vamos a hablar de la función y la parábola se va a abrir hacia arriba o hacia abajo dependiendo a partir de este vértice. Entonces eso lo vamos a hacer cuando miremos que va una x. Por ejemplo, en este caso, si queremos encontrar ese vértice, vamos a decir menos b. En este caso, menos b, vamos a tener menos 12. Ese es b ahorita. No era positivo. Menos b, que es 12, entre 2 veces a. Y vamos a ir a evaluar ese resultado. Eso mismo, nada más que sustituido en mi función. Entonces aquí tendríamos menos 12 entre 6 y la sustitución de ese resultado. Lo vamos a ir escribiendo así por cuestiones de práctica. Entonces aquí tendríamos menos 2. Menos 12 entre 6, menos 2. Ahora, al evaluar el valor de menos 2 en mi función, ¿cuál es mi función? Mi función es 3x cuadrado, pero vamos a ir a sustituir en la x el valor de menos 2, más 12x, pero vamos a sustituir en la x el valor de menos 2, menos 12. Entonces así obtenemos el valor. Eso es lo que nos está diciendo esta parte, f de menos 2. Ir a sustituir ese menos 2 en la función, que haciendo las operaciones nos va a dar 24. Entonces la parábola que vamos a graficar
es una parábola que se va a abrir hacia arriba. Ya sabemos que hacia arriba por el signo que acompaña el x cuadrado, pero en este caso se abre hacia arriba a partir de menos 2 para x. Vamos a considerar que aquí está menos 2 para x y menos 24 para y. Entonces vamos a contar 24 unidades. Como son bosquejos, vamos a considerar que aquí es menos 24. Entonces la parábola se va a abrir hacia arriba a partir de este vértice, menos 2, menos 24. Para este ejemplo vamos a volver a escribir aquí que x cuadrado menos x, encontremos su vértice, va a ser menos b. En este caso menos b es menos 1 entre 2 veces a es 1, y vamos a ir a sustituir en la función ese mismo resultado. Aquí tendríamos un medio, entonces ese es el valor que vamos a ir a sustituir. Aquí dice el signo menos por menos se hace más, un medio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Sustituir este un medio en mi función. Mi función ahorita es x al cuadrado, x, vamos a ir a sustituirle un medio, menos x ahorita vale un medio. Entonces ahí vamos a tener el resultado, ahí evaluamos y vamos a encontrar, bueno, va a ser un cuarto, menos un medio, menos un medio. Ahí lo hacen en la calculadora. Entonces la parábola que vayamos a graficar se va a abrir a partir de este punto. Un medio para x, vamos a considerar que aquí es un medio, y menos un medio para y. Este es un menos un medio para y. La parábola que vamos a graficar se va a abrir a partir de este punto. Hacia arriba o hacia abajo, ya sabemos que por el signo es una parábola que se abre hacia arriba. Ahora vamos a hablar sobre las funciones cúbicas. Las funciones cúbicas con las que vamos a trabajar en el curso, sobre todo van a ser funciones como esta. ¿A qué corresponde la gráfica de y igual x al cubo? Lo que tenemos que manejar ahorita son los bosquejos. Si que nos piden graficar menos x al cubo, tiene esa forma, ¿verdad? Entonces hay que manejar estas formas que tiene. Si nos pidieran graficar x al cubo más 2, tiene esta forma, pero su centro, por así decirlo, pasa por 2. Es decir, que es esa misma forma, pero pasando por 2. Y si fuera el caso de menos x al cubo menos 1, entonces este es menos 1, y ya saben que por ser negativa la x cubo tiene esta forma. Entonces tenemos que pasar por allá. Eso es lo que vamos a manejar en las funciones cúbicas. Ahora, en las funciones irracionales, si ustedes recuerdan, son funciones que llevan radical. Vamos a considerar este ejemplo para comenzar. Ahora, ¿cuál es la técnica para graficar funciones irracionales? Las funciones irracionales son la parte de toda una curva. Si eliminamos el radical elevando al cuadrado a ambos lados, tendríamos y cuadrado igual, aquí se elimina el radical al elevarlo al cuadrado, y despejando tendríamos x cuadrado menos más y cuadrado igual 4, más y cuadrado igual 4. Si se fijan, esto ya es una forma conocida para ustedes, que es un círculo. Es decir, este es un círculo de radio 2, pero vean que tuvimos que despejarla. ¿Cómo nos dieron la ecuación originalmente? Nos la dieron así. ¿Qué quiere decir que se la den así? Me está indicando que vamos a graficar la parte positiva de este círculo en el eje de la y. Este es el eje y. Entonces solo vamos a graficar
la parte positiva en el eje Y de ese círculo. Si me hubiesen pedido graficar la función irracional menos 4 menos x cuadrado, si despejamos elevando al cuadrado ambos lados, elevamos el cuadrado aquí y nos cae el cuadrado. Al elevar el cuadrado, aquí se ve el signo y se va el radical. Si se fijan, llegamos a la misma ecuación de círculo, a esta misma ecuación, pero como me la están dando así, de forma irracional, me dicen que vamos a graficar una parte. ¿Qué parte? La parte negativa en Y del círculo, de la parte negativa en Y. De igual forma, este es el círculo. Si comenzáramos a despejar X de esa ecuación, entonces tendríamos esta variante. Podemos tener una parte positiva, una parte negativa. Si se fijan, despejamos ahora. Aquí estaba despejada, en este ejemplo estaba despejada Y. Si ahora nos piden con respecto a X, si se fijan, estamos hablando del mismo círculo, pero como si está la ecuación de forma irracional y a ustedes les piden graficar esto que dice la parte positiva del círculo en el eje de la X, y aquí es la parte negativa de ese círculo en el eje de la X. Veamos otro ejemplo. Imaginen que les piden graficar y igual raíz de x. Positivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué forma tiene esto? La técnica que ustedes pueden ocupar es siempre eliminar el radical para saber qué forma es la que tiene. Si elevamos al cuadrado a ambos lados para eliminar el radical, aquí me cae el cuadrado y me queda esto. Esta forma ustedes ya la conocen, que eso es una parábola que se abre hacia la derecha. Esto. Pero si les dicen graficar y igual raíz de x o menos raíz de x, ¿qué quiere decir? Que vamos a graficar la parte positiva en el eje la y de esta curva. Y si les piden de esta forma, es que van a graficar la parte negativa en y. Aquí es la parte positiva en y y la parte negativa. Vamos a considerar que les piden graficar x raíz de y. ¿Qué forma tiene x raíz de y? Elevemos al cuadrado para saber qué forma es la que tiene. C radical. Ustedes conocen esto. Esto es una parábola que se abre hacia arriba. Pero si se las dan en forma irracional, ¿qué quiere decir? Van a graficar únicamente la parte positiva en x. Esta es la parte positiva en x de toda esta parábola. Y si les piden graficar esta función en forma irracional, les están pidiendo graficar únicamente la parte negativa en x de toda esta parábola. Bien, recuerden que esto es un recurso más. La idea es apoyar. En clase vamos a aclarar dudas. La idea de estos videos es apoyar un poquito, contribuir. Como les decía, estamos experimentando esta herramienta, así de que espero pues que ustedes vayan aprovechando también, y estamos abiertos a cualquier duda. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.